En la mañana del sábado lo vamos a molestar una vez más al profesor Jorge Noro, de vasta experiencia en el tema educativo, pidiéndole un poco una suerte de resumen sobre cómo recibimos el nuevo año a raíz de todo lo que pasó en el ámbito educativo en el año anterior. Es decir, hay ventajas o desventajas para aquellos que ingresan en el terreno universitario. Jorge, buen día, gusto en saludarlo. Buenos días, Miguel, ¿cómo andan las cosas? En el comienzo de este año nuevamente. Exactamente, y justamente yo creo que basado en lo que ocurrió el año pasado, uno puede trazar o no algún panorama a futuro inmediato, que sería el ciclo lectivo que empieza en pocos días más. ¿Cuál es su punto de vista, Jorge? Miguel, el final del año pasado, si bien nosotros no queremos abordar el tema vinculado con el tema de los sueldos y cosas por el estilo que recién se comienza a tratar en estos días, fue un año atravesado por demasiados conflictos. Yo creo que no hay ningún sistema educativo que aguante tanto, es decir, que los conflictos duren de marzo a diciembre. De alguna forma, con un sentido común, alguien tiene que encontrar la vuelta y destrabar los conflictos, porque no hay reforma que se quiera hacer, transformación, ajuste, o como se quiera llamar, que pueda estar atravesado por situaciones de conflicto con los docentes. Si bien no es cierto que todos estén plegados a estas demandas, la mayoría coincide en que las demandas son justas. De todos modos, el 2018 tuvo algunas cuestiones. El sistema educativo no anda bien. Las pruebas no son solamente estas pruebas de calidad que realiza la Argentina por la suya y los niveles internacionales, sino que además basta observarlo y preguntarle a todos los usuarios del sistema, a los padres, a los chicos mismos, a los docentes, a los directivos, más allá de los esfuerzos que puedan estar realizando. Quitemos a los que tienen una buena experiencia educativa, que la van a tener en cualquier sistema y pase lo que pase, porque de alguna forma eso pagan para tener buena educación. Claro, claro. Entonces, ¿en qué vemos esto que no funciona? Los resultados de aprendizaje son muy flojos, esencialmente en los sitios en que se ha hablado más al respecto, que son lengua y matemática, y obviamente que al llegar a la universidad el problema se vuelve más serio, porque allí se presume alcanzado los niveles que la universidad dice hay que alcanzar. La universidad no dice, ya que no lo vieron antes, yo se lo voy a compensar. La universidad dice, este es un sistema que no es obligatorio, tienen los que quieren y tienen capacidad, y los que no la tienen o no la demuestran, se van. Con lo cual, de una manera atroz, pero también muy realista, nos muestra los niveles que tenemos. Ahora, Jorge, antes de seguir adelante, el porcentaje es muy grande de aquellos que directamente no pueden por falta de formación. Es muchísimo. Pero no olvidemos, solo tenemos un sistema que no blanquea estas cuestiones. Nosotros tenemos gente que no termina la escuela primaria. Nosotros tenemos gente de la escuela primaria que no pasa a la escuela secundaria, a pesar de que hace desde 2006, que es obligatoria. O sea, eso es obligatoria, pero obligatoria para el que quiere. Entonces, de los que ingresan a la escuela secundaria, el 50% no llega al final, no se vea que apruebe. Y de ese 50%, un porcentaje muy importante no termina finalmente el secundario. Pero esto es de alguna forma una crisis casi terminal del sistema. Claro. Podemos mirar para otra cosa, podemos estar más preocupados porque está cara la nafta o porque los productos alimenticios están cada vez más caros, que es correcto que nos preocupemos. Ahora, si la variable educación nosotros la queremos poner como construcción de futuro, y hay que comenzar hoy, porque esto se cosecha como hacemos con un árbol. Si lo planto hoy, dentro de 15 años lo tendré grande. Ahora, lo planto mañana, será 15 años y un día. Y así va pasando el tiempo, y nosotros estamos desperdiciando el tiempo. Y lo observamos mucho porque después, esos pocos que realmente terminan, algunos son los que ingresan a la universidad, y luego en la universidad, el desgranamiento en las universidades argentinas públicas, porque las privadas a veces tienen una especie de
no acuerdo porque pagan el título, no es así, sino simplemente porque de alguna forma si yo pago ahí trato de que mi hijo siga la carrera. Claro. Es muy importante. Nosotros estamos cosechando en la universidad, pero estamos cosechando también en la capacitación laboral, estamos cosechando en esta escasísima preparación para el manejo de la ciudadanía y de los derechos. Tenemos ausencia de educación, pero es notable que tenemos ausencia de educación. ¿Qué ha hecho este gobierno como el anterior? Es decir, acá las curvas están repartidas, no le encontramos la vuelta. Ha propuesto algunas innovaciones interesantes. Por ejemplo, los otros, ¿no es cierto? La idea de hacer una escuela secundaria que esté pensada en otros términos, un poco más flexible, pensando evaluaciones distintas, un formato de materia que vaya cambiando. Pero la verdad que en un contexto de crisis y de tensión gremial, docente, salarial, es muy difícil implementar estas transformaciones. Y uno no observa hoy, febrero, que estemos viendo un ministro activo pensando que el año que viene, dentro de un mes, se larga una educación absolutamente distinta. La verdad, se ve todo muy paralizado. Ahora corre el rumor de que este ministro se iría porque sería candidato a una intendencia en el Gran Buenos Aires, con lo cual evidentemente hay un cambio, hasta se supone que podría volver el Bullrich al nivel nacional, a nivel provincial, noticias al respecto. Todos estos cambios están anunciados, a veces anunciados con mucha más pompa que efectividad. Con esas inauguraciones de puente que se hacen como 7 veces y el puente nunca aparece. Exacto. Pero acá pasa también algo sucedido. Por ejemplo, se habló del modelo de la matemática francesa. Trajeron al ministro francés, trajeron al modelo de Singapur, lanzaron un programa que iba a tener capacitación de capacitadores, capacitación de docentes y finalmente capacitación de... La verdad que era interesantísimo. Pero la pregunta que hacemos es, ¿en el contexto de qué escuela están trabajando ellos? Claro. ¿Realmente va a prosperar? Y matemática es uno de los problemas. Tenemos 10 materias más. Es decir, ¿cómo se aprende idioma extranjero? ¿Cómo se aprende a leer, a hablar? Ustedes que insisten en ese programa, a hablar con corrección, a expresarse con solvencia, a escribir. ¿Cómo se sabe las ciencias sociales vinculadas con la historia, la geografía, los derechos ciudadanos, o las ciencias naturales? Los problemas son muchos en la educación. Y cuando nosotros vemos un país en crisis, pensemos que los lugares donde más sacude es donde no hay urgencia. Porque es como prevenir cuestiones de salud, aunque son importantes, y hagamos los problemas de los que están enfermos ahora. Y con la educación pasa lo mismo. Y bueno, ahora no tenemos tiempo para estas cuestiones. Arreglemos las escuelas, que no se caigan, pero las transformaciones en la educación todavía no asoman en el nivel que se está necesitando, no solo acá, en todo el mundo se está necesitando. El problema de la educación es un problema serio en todos los lugares, y lo reflejan las noticias, los problemas. Nosotros llamamos a los franceses para que nos asesoraran, porque el ministro francés era el mejor ministro que tenía Macron. Pero a Macron en diciembre le hicieron una marcha y una sentada impresionante los alumnos y los metió presos. Es decir, se ve que la propuesta que estaba haciendo Macron y su ministro no tenía el aval que todos creían en la sociedad francesa, un poco asociado a los chalecos amarillos y cosas por el estilo. Es complejo el sistema. Ahora, Jorge, recordemos un poquito, o recuerde, le pido yo por favor, un poquito los posicionamientos de Argentina en materia de educación comparado con otros países del mundo. ¿Hemos retrocedido mucho? ¿En qué lugar de la tabla de posiciones estamos ubicados? Nosotros con respecto a los países europeos tenemos un atraso importante porque no tenemos ni la inversión que tienen ellos, ni la remuneración y el reconocimiento de los docentes que tienen ellos. En Europa hay países que tienen un sistema educativo que intenta ser un poco más novedoso, docentes muy bien remunerados, aunque no en todos los casos muy reconocidos. El problema del docente que es bastardeado por el alumno y por la familia es bastante notable en varios países. Cuando nosotros hablamos de Singapur, hablamos de Irlanda, hablamos de Finlandia, estamos hablando de lugares en donde donde los docentes son altamente considerados socialmente. Corea es paradigmático, porque en Corea
es la profesión que todo el mundo quiere tener. Esto parece un chiste en la Argentina. Sí, sí. Y sin embargo, en ese lugar está así. El hecho de que haya un docente no tan reconocido y que a su vez se alimentan porque dice yo además, ¿para qué voy a hacer tanto esfuerzo si no soy reconocido? Es uno de los problemas que tenemos con respecto a modelos europeos. Estados Unidos tiene escuelas ricas, escuelas pobres. Las escuelas que funcionan bien son las escuelas que en general tienen un presupuesto impresionante y las escuelas marginales tienen los mismos problemas que nosotros. Tanto que ellos tienen un ciclo de películas de rubios y de negros. Las de rubios son películas en donde todo funciona bárbaro. Y las de negros son, o de pluralidad de razas son las marginales en donde es dificilísimo dar clases. Esto con todo también por gente que está trabajando. Ahora, Jorge, antes que avance en la consideración, recuérdenos, ¿en qué época la Argentina estuvo sobresaliendo sobre importantes países en cuanto a la calidad y capacidad educativa? ¿En qué años aproximadamente? Sí, debo asociarlo con el golpe militar, que no tiene nada que ver en ese sentido. Nosotros tuvimos una continuidad en el desarrollo intelectual de toda la cultura y la educación argentina, más o menos hasta los 80. A partir de los 80 comienza a notarse en todo el mundo una crisis, que yo creo que está asociado a esta idea de posmodernidad, que luego se puso nombre a lo que nos sucedía, y la Argentina no fue una excepción. Hasta ese momento nosotros teníamos las mejores editoriales, la producción de libros más importante, las universidades relevantes de América Latina, eran pocas nuestras universidades, 6, 7, no muchas más, pero eran maravillosas. Esto creo que lo que menos se ha tocado, porque nosotros ya tenemos universidades que son las más prestigiosas, tal vez con Brasil y algunas más de otro lugar. Pero en las escuelas, ya en la década del 80 mostraba ciertos niveles de deterioro. ¿Cómo respondió a esto? Con una inteligencia interesante el gobierno que presidía Alfonsín. Hizo el famoso Congreso Pedagógico. Me acuerdo. Pensó cómo podíamos resolver este tema y lo resolvió de una manera que fue interesante. Consultemos a la gente. A ver qué la gente piensa. Tuvo defectos, nosotros participamos mucho y la verdad que fue una buena idea. Yo creo que el final tiró insumos que finalmente no logró plasmarlo el gobierno de Alfonsín, lo tomó el gobierno siguiente, hizo la famosa ley federal con algunos aciertos y muchos errores, y ya después fue una bancarrota en el sentido de que todo se fue despedazando. Y no logramos ponernos nuevamente a tiro, porque a lo que sucedía fuera de la escuela, o sea, a los cambios sociales vertiginosos, a los cambios que por otra parte hacía que la escuela estuviera al margen de lo que estaba sucediendo en la sociedad en términos de nuevas tecnologías, información, conocimiento, se le sumaba el deterioro propio de los mecanismos de enseñanza, de las ganas de aprender, de la significación de la escuela, y esto nos fue arrastrando durante mucho tiempo. Es probable que todo lo que pasó en la década del 90 en términos de educación, creo que fue la más conflictiva en la idea de que estábamos deteriorándonos. Después lo cosechamos en el siglo siguiente, porque los crecidos en ese nivel, sin educación, son los que tienen 20, 30 años en nuestro siglo, y que tienen a veces estas falencias que poseemos. Los países de América Latina no están mucho mejor. Yo creo que un poquito más ordenado hasta Chile, pero Chile está más ordenado, pero tiene más conflicto, porque la educación es de ricos y de pobres. La brecha entre lo que se brinda en un lado y de otro, tanto privado como oficial, es notable. Brasil tiene serios problemas, los colegas me dicen lo mismo, conozco lo que pasa en Colombia, conozco lo que pasa en Ecuador, yo de Venezuela, he trabajado con gente de Paraguay, es decir, en este sentido tenemos similitud de problemas. En algunos casos las pruebas muestran que nosotros estamos teniendo ahora un deterioro mayor, porque nos hemos ido muy abajo en algunos reinos. Y compartimos con ellos, con el resto de los países, algunos logros, pero muchísimos. Para un país como el nuestro, Jorge Noro, levantar la puntería en todo esto, es decir, posicionarse mejor, siempre tomando como referencia otros países que tienen problemas similares, digo, es
muy oneroso, es una cuestión de invertir más del Producto Bruto Interno para la educación, es capacitar más a los docentes en actividad, no desalentar a aquellos que se tienen que jubilar y están esperando cumplir los años nada más y dejando todo tipo de preocupación que seguramente debe pasar como en otras actividades. ¿Por qué lado se pueden encarar un mejoramiento de esto que muchos coinciden, y yo creo que usted también, que es la salida de un país, es centrar su política en la educación? Sí, nosotros sabemos que con educación resolvemos, lo hemos dicho en otros programas, resolvemos los problemas, pero algunos problemas, pero no todos. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Pero de todos modos, vayamos a alguna propuesta concreta. Efectivamente, me parece que para que esto se pueda lograr, se necesita primero un gobierno que le ponga el lugar exacto a la educación, que no la ponga en escenario de vez en cuando, sino que sea una de las cuestiones que le parece que es importante y que lo asocia al presente y al futuro de su sociedad. No lo vemos. Usted piense, Miguel, que en este tiempo que me dio entre la pausa de diciembre y el inicio de febrero, hemos visto noticias educativas. Desaparecen. Primera cuestión. O sea, se convierte en una especie de política de Estado que queremos plantear. Al frente de los ministerios, gente que tenga ideas muy claras y que tome decisiones atrevidas, si quieren, revolucionarias, que en muchos casos puedan tener dificultades serias con los problemas, pero que sean muy sólidos al sostenerlas. Observaba hace poco una medida tomada por una de las ministras y decía, y yo no di clase. ¿Cómo puede ser que una persona salga a decir una cosa así? La tercera es ser innovador, ser atrevidos y ver cómo pensamos cosas distintas, porque algunas cosas ya probablemente no funcionan más, y tener la idea de saber que hay cosas que no funcionan más. Los médicos para curar no usan lo que usaban en 1970 o 80. Uno va a un oculista y no lo atiende de la misma manera, ¿no? Uno va a un odontólogo y tiene un laboratorio distinto, uno se hace análisis y son distintos. La escuela sigue haciendo las mismas cosas. Cuarto, efectivamente creo que es necesario entusiasmar a los docentes y principalmente a los docentes que están ingresando al mercado y entusiasmarlo con dos vertientes. Una suerte de mística de que pueden transformar la sociedad y la educación de una manera que efectivamente pueda servir, pero además, lo otro que es muy importante, hay que retribuírselo bien. Claro. Es decir, vamos a hacer una inversión en sueldo y les vamos a proponer que acompañen este cambio que tenemos. También pedirles a los que piensan distinto, porque democráticamente tienen todo el derecho, a que habiliten al gobierno a que de alguna forma hagan sus propias experiencias y sean críticos de lo que hay que hacer. No quitar la palabra, pero tampoco poner todos los palos en el ruedo, no podemos hacer nada de eso. Y luego, sí, entusiasmar a la sociedad, a los padres, para que acompañen estos procesos. Y allí está el eje puntual, porque acá necesitamos que los que se meten dentro de la escuela, el paquete más grande de alumnos que tienen más dificultades, y recuperen las ganas de estar adentro para saber que así están conduciendo. O sea, son muchas variables las que hay que poner en cuenta. Yo no noto que se está haciendo esto. Creo que por momentos se discute sueldo, por momentos. Bueno, entonces dejémoslo de lado. Ahora vamos a discutir infraestructura. Ahora vamos a discutir qué vamos a hacer adentro, qué materia vamos a sacar, qué nota vamos a poner, qué exámenes vamos a hacer. Si no es integral, cuando armamos una cosa se desarma la otra. Claro, y entonces termina no teniendo efecto nada. Vieron que a veces se ha aumentado el presupuesto educativo y sin embargo el impacto ha sido nulo. No ha tenido mayor incumbencia. Que uno ve que en otras cosas se aumentó el presupuesto. Es notable como uno ve que hay inversiones en aquellas donde se invirtió el presupuesto. Jorge, ¿qué grado de accionar positivo en avances puede haber logrado la formación de docentes para que a su vez asistan a la enseñanza secundaria? ¿Se ha progresado en eso? ¿Hay estancamiento? ¿Padece los mismos problemas
de otras épocas? Miguel, cuando se produjo la ley federal de educación, la ley federal de educación se puso en marcha y 4 o 5 años después aparecieron las transformaciones en la formación de los docentes para acompañar la marcha que ya venía. Yo dije, esto es un error, no lo podríamos hacer así. Filmus, que estuvo acompañando la ley del 2006, en charla que tenía con nosotros los directivos formadores de docentes, nos decía, vamos a hacer ahora las cosas absolutamente ahora. Vamos a hacer cambios en el sistema, pero previamente van a estar formados los agentes del sistema. Estamos en el 2019, sí. La ley es del 2006. Todavía en muchísimas provincias las transformaciones no se han producido. Esto no lo podemos decir de forma general, porque por ejemplo sé que Mendoza ha hecho avances muy importantes y que algunas cosas parece son interesantes. Y Córdoba, y conozco al subsecretario de Educación, ha hecho avances interesantes como para que la educación le funcionara mejor. Parece que el gobierno que tienen hace 8 años que está, ha mantenido sus funcionarios y ha podido hacer alguna avance. Pero en general, la formación de docentes va después. Entonces usted tiene una ley nueva, donde todo tiene que ser nuevo. Y el docente que tiene que hacerlo no lo preparó todavía. Con lo cual es como hacer algo que viene después. Esto no anula la esperanza de que se pueden hacer cosas. Hay muchos docentes que estoy seguro tienen unas ganas bárbaras de volver a trabajar y que no piensan todos los días en jubilarse, cosas que yo creo. No es bueno que alguien piense en jubilarse. Uno tiene que pensar en que tiene muchas ganas de hacer de quedar por lo que tiene ganas de hacer. Claro. Sí. Porque es parte de la vida, Jorge. Claro. Es como que usted piense su tarea como si cuando me voy a ir. No se quiere ir nunca de ese lugar. No, por supuesto. ¿Sabe qué? Mis dudas, por ejemplo, pasan por estos carriles. ¿Cómo se preparó el docente de enseñanza secundaria ante los bruscos cambios tecnológicos que ha habido? Y en esto tenemos que hablar del desarrollo importante de Internet y todos sus alcances y las posibilidades de llegar a muchos hogares. ¿Esto se amoldó rápidamente o hubo gente que un poco se negó al cambio, dejar normas anteriores para meterse de lleno en esta vorágine que a veces nos trae problemas porque no estamos preparados, ¿no? Exacto. Creo que la generación que era más reacia y más refractaria a las transformaciones ya se ha jubilado. Porque hay una aluvión de gente que ha pasado a la jubilación, porque la edad que les permite retirarse bastante, y que ha quedado ahora un plantel absolutamente, como yo diría, ha quedado un plantel que nació asociado a las tecnologías. Bueno. Pero no aprendió el sistema, porque el sistema llegó después, siempre llega después. A ver, cuando se inventó el libro, en términos de libro impreso, la escuela fue el primero que tuvo el libro. Y el libro salió de la escuela a la sociedad. O sea, en 1500, cuando sacó Gutenberg y sus sucesores la edición del libro, los chicos iban con sus libros a la escuela. Pasó la historia. Cuando aparece el cine llega a la sociedad, después llega a la escuela. Cuando llegó el video, llegó a la sociedad, a la casa, al hogar, y después llegó a la escuela. Cuando aparecieron el uso de Internet, llegó a la casa, a la sociedad, el consumo individual, y después llegó a la escuela. ¿Sí? Después la escuela comenzó a llegar tarde. Cuando llega tarde, la tecnología ya viene viciada de otros usos, que son más placenteros que educativos. Entonces yo estoy acostumbrado a ver películas y no a ver así un tema de conocimiento, y me va a aburrir mucho más. Entonces ahora hay que hacer un poco el ensamble de que la tecnología sea el instrumento que ayude a procesar todos los conocimientos que tenemos, lo que podemos, porque es un instrumento absolutamente a la mano y absolutamente efectivo. Por más que la tecnología no sea el tema que resuelva todos los problemas. Porque además el otro tema que esta generación creo que está captando es que los conocimientos con los que los docentes van al mercado laboral son limitadísimos con respecto a la producción y al resto de conocimiento que está disponible.
historia, en matemática, en lengua, en idioma, en biología. Lo que están en los libros para enseñar es la mínima parte de lo que está disponible en el mundo para poder transmitir y ver. Lo vemos todos los días. Con lo cual tiene que haber en el docente un individuo con una voracidad de conocimiento que contagia a los alumnos de esa misma voracidad de conocimiento. Es otro modelo, Miguel. Es un modelo que es distinto del que yo me formé. Ahora, si muchos de nuestra generación nos fuimos dando cuenta de que la cosa iba cambiando y de que si nosotros no cambiábamos nos quedábamos fuera de la carrera. Pero otra gente dijo, a mí me prepararon para esto, yo lo sigo haciendo hasta que me fui. Claro. Esto lo estamos pagando también. Allí está el conformismo, ¿no? Claro. Es como seguir haciendo la radio o haciendo los medios de comunicación con el formato que tenía cuando a mí me gustaba ser periodista en un horario determinado. Exacto, exactamente. Hoy uno ve los multimedios son productores de mensajes por todos los sistemas posibles. Claro. Estimado Jorge Noro, ha sido un lujo para el programa tenerlo esta mañana con esta reflexión. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración permanente y le pido que no corte la comunicación. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Andrín les propone cada sábado disfrutar de Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña.